Bueno, el motivo de nuestra participación acá básicamente se refiere a intentar explicar de una forma lo más didáctica posible e informativa algunos de los elementos que consideramos importantes y clave a la hora del análisis de los emprendimientos en el ámbito de las industrias culturales y creativas en Cuba y sus posibilidades de realización en un escenario 4.0. O sea, como es consabido por la mayoría de las personas que participamos, o sea, el escenario, el momento 4.0 o de alto desarrollo industrial es uno de los elementos, yo diría, más novedosos de las últimas décadas, en cuanto ha habido una profunda transformación en las formas de hacer, de pensar, de producir, las formas en que las empresas se relacionan, la forma en que la economía se manifiesta. Básicamente nuestra intervención va a estar estructurada en 4 momentos, 4 puntos fundamentales. Vamos a hablar brevemente del tema de las industrias creativas y las industrias culturales. Vamos a ver brevemente qué pasa aquí, algunos elementos de los emprendimientos en la producción de arte en las condiciones nuestras. Lógicamente también en este escenario de industrial 4.0 y algunos de los desafíos que para nosotros como país tiene esta temática básicamente. Bueno, hay algunas ideas y algunas preguntas que podríamos lanzar y que si hay un nivel de feedback de lo que estamos haciendo quizás podrían responderse o podrían generar un poco de debate al respecto. En primer lugar, ¿cuál es el lugar de las industrias culturales y creativas en las transformaciones socioeconómicas que tienen lugar en nuestro país, en Cuba? O sea, hay una serie de transformaciones en marcha que tienen que ver desde los ámbitos políticos, económicos, sociales y que se ven reflejados en la producción de arte y en la producción cultural, básicamente. Una de las otras ideas que nosotros podríamos lanzar a debate o estamos intentando darle respuesta es si es factible promover el espíritu emprendedor y creativo en la producción cultural y de arte en las condiciones de Cuba a través de la innovación y el aumento de las destrezas gerenciales de los artistas emprendedores. Hay un escenario muy propicio para que los artistas, más allá de sus posibilidades y de sus aptitudes en términos de talento artístico, también desarrollen determinadas habilidades para sentirse emprendedores y sentirse en un determinado nivel de control de su obra. Y básicamente, ¿qué retos se imponen para las instituciones, los artistas y los emprendedores en un ámbito 4.0? Esas serían algunas ideas generales que nosotros, o algunas preguntas que podríamos lanzar y podríamos ir teniendo algunos elementos de feedback. Yo quisiera empezar con el tema de las industrias culturales. O sea, hay un debate sobre la funcionalidad y la actualidad de este concepto. Como todos sabemos, es un concepto creado por Joaquín Adorno a inicios del siglo XX como una crítica ideológica y cultural a la sociedad de las masas, entendiendo que se producía una apropiación de la cultura y una pérdida de sentido en cuanto a banalización, o sea, una transversalización de las cuestiones mercantiles en la producción de arte, una especie de prostitución de la producción artística por la idea de estar segmentada por el mercado. Yo diría que posteriormente ha habido análisis centrado en las producciones culturales con enfoques sectoriales, es decir, ya se ha reconocido, yo creo que en pocas décadas después de estos enunciados de Adorno y Horkheimer, yo creo que se ha asumido enfoques verdaderamente sectoriales, donde se ha asumido la necesidad de las relaciones mercantiles en el arte o en la producción de arte, básicamente. O sea, han entrado 2 elementos que consideramos muy importantes, que es el tema del territorio y el espacio, o sea, donde se manifiesta el artista, donde se realiza como sujeto económico, y estos son elementos que dentro de los conceptos de industria cultural clásico son elementos importantes. Lógicamente también el tema de la financiación del arte, o sea, con el decursar del siglo XX ha habido un proceso de financiarización del arte y de la producción cultural, donde se ha superado la lógica de los subsidios como fuentes fundamentales de financiación para la producción de arte. Estos son elementos que hay mucho debate, yo creo que no están concluidos, ni mucho menos, y que nosotros consideramos, yo diría, muy importantes. Es decir, consideramos que a lo largo del siglo XX ha habido una sinergia bastante profunda
del tema de las industrias culturales y del lugar de las industrias culturales dentro de las políticas culturales de los países, en las condiciones nuestras también, ha habido, yo creo, un aumento un fortalecimiento de la articulación entre instituciones con diversas formas organizativas, etc. Y sobre todo, una de las cuestiones importantes, se ha logrado el sector de la producción de arte y el sector cultural forman parte de las cadenas de valor internacional, y hoy es uno de los elementos, yo diría, de mayor crecimiento. Y cuando digo esto, estoy hablando de los últimos 20, 25, 30 años. Entonces, uno de los elementos también que hay una ruptura es cuando empezamos a analizar el tema de las industrias creativas. O sea, evidentemente hay una relación estrecha, hay yo diría, una relación familiar entre el concepto clásico de industrias culturales, Adorno y Horkheimer, y lo que después vino con los conceptos de industrias culturales y creativas en Australia, Reino Unido, etcétera, que al parecer la literatura hay consenso en que fueron los lugares donde primero se habló del tema. El tema de industrias culturales y creativas es una respuesta conceptual a los cambios reales que se han producido en los últimos 50, 60 años, con esa, vamos a decir, profundización de la internacionalización de la vida, la globalización, etcétera, y donde la economía, la sociedad y por ende la cultura se ha visto extremadamente afectada en términos positivos y negativos también. Hablamos entonces de una cultura industrializada y de amplio acceso que están mediadas por el mercado, donde aparecen las llamadas TICs, las nuevas tecnologías de la informática y de las comunicaciones, lo que esto ha presupuesto la asunción de técnicas de negocio, de técnicas de financiación, o sea, una transversalización del mundo económico en el mundo de la producción del arte. Esto, lógicamente, ha sido liderado en los países, yo diría, más avanzados, donde el proceso de innovación ha tenido más peso y donde se ha logrado, dentro de las estructuras y cadenas de valor, lograr, vamos a decir, una presencia significativa. En definitiva, consideramos que las industrias culturales y creativas, desde su fundación o desde los inicios, cuando se empezó a hablar de esto, sin hablar de una ruptura estricta en términos de tiempo y espacio, pero desde que se comienza a hablar y a tomar en cuenta este concepto, es una consecuencia de cambios profundos que se han dado en los modelos de acumulación. Es decir, que en esta idea consideramos que hay dos puntos de vista bastante claros, o sea, qué cosa es industria cultural clásico, qué cosa es industria cultural creativa, un concepto más acompasado con las condiciones económicas actuales, y hay un peso sustancial de la producción cultural en la creación de riqueza de los países a escala local. O sea, con esta proliferación de los estudios, de la conceptualización de estos fenómenos, el tema de las estadísticas, o sea, de las mediciones en términos de producción cultural, ha tenido una explosión, yo diría, muy positiva, muy generosa. En este sentido hay una diferencia esencial. Básicamente, el concepto de industria cultural como prestador de atención a los creadores y a las industrias por un lado, y a la reapropiación social del otro. Y básicamente el enfoque de las industrias creativas ha sido un enfoque más individual, más centrado en la persona, más centrado en sus condiciones y a su, vamos a decir, creatividad, a su capacidad de innovación, etcétera, etcétera. O sea, hay diferencias conceptuales que nos sugieren que es menester de la ciencia, de los artistas, de los emprendedores, de los hacedores de política, dedicarle tiempo a este particular. Es decir, que las industrias culturales y creativas son causa a la vez y consecuencia de temas económicos como la propiedad, la gestión, la distribución, la realización, y también de temas sociales. Es decir, hay un papel importante aquí de los intelectuales, de los artistas, en referido a la participación, la equidad de género, el estudio de riqueza, etc. Entonces, esto nos lleva a pensar también el tema de la producción de arte desde los emprendimientos. Quizás cuando hablamos de industria creativa, industria cultural, estamos hablando en un elemento un poco más general, un poco más masivo. Sin embargo, a la hora de analizar en la vida práctica de las personas, de los países, vamos a decir, de las comunidades, esto hay que llevarlo a un punto donde aterriza, y básicamente es a través de los emprendimientos de arte, donde se toma forma sustancial el tema de la producción de arte. Bueno, hay beneficios y efectos positivos en la producción cultural, muchos de los cuales son medibles, de eso hemos hablado. Es decir, cuando miramos la producción de arte desde el emprendimiento, se atraen actitudes, se atraen valores innovadores, creativos,
incluso en diversas actividades sociales y económicas. Es decir, básicamente el emprendimiento en el ámbito de la producción de arte nos genera un punto de contacto entre todo lo sociológico de la cultura, lo creativo de la cultura y todo el andamiaje de las ciencias económicas. Es decir, que básicamente son fundamentos del emprendimiento que desafían esquemas preestablecidos y nos muestran una nueva forma para entender la producción. Básicamente busca convertir en bienes y servicios culturales la creatividad y el talento artístico. Hemos tenido la oportunidad inmensamente, yo creo que todos nosotros, de ver en cualquier comunidad lejana, en cualquier lugar rural de cualquiera de nuestros países, ver cómo hay un talento tremendo y sin embargo no se explota o no se conoce porque no hay, digamos, no hay una propensión a convertir esa idea y ese talento cultural en una idea básicamente económica. Yo diría que aunque no hay definición de consenso, podríamos llegar al arreglo de que un emprendimiento cultural tiene que ver con la promoción para el cambio de la mentalidad global de lo que es el arte. Yo creo que es importante, o sea, más allá de la cultura artística, etcétera, y de lo que significan los artistas para la sociedad contemporánea. Yo creo que los esfuerzos que hacen los artistas, las instituciones, los emprendedores en promover la preservación de las culturas también cabría perfectamente en lo que es un emprendimiento cultural, y en ese sentido le vamos dando un poco de forma. Es un campo incipiente, pero yo creo que es un campo alternativo y es un campo positivo que nosotros deberíamos, como país, yo diría, y en el caso de nosotros como Cuba, un país económicamente más atrasado, un país subdesarrollado, bueno, pues darle, yo diría, a los creadores y artistas determinadas herramientas para que con sus capacidades y talentos fundamenten su existencia en temas de promoción y de emprendimientos culturales. O sea, dar soluciones concretas a los problemas de las personas. Uno de los elementos también que tiene que ver con el tema del emprendimiento en la producción cultural es las situaciones desiguales en que los artistas y los promotores y los productores de arte tienen que desempeñarse. O sea, estamos hablando que tenemos que analizar esto de diversas escalas, de diversos momentos. No es lo mismo hablar de un país económicamente avanzado, un país desarrollado, un país subdesarrollado, o digamos un país que no le preste demasiada atención a este tema de la cultura y otros que sí. O sea, hay mediciones que en este sentido son, yo diría, importantes. Uno de los elementos entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas estas singularidades del sector de la producción de arte se da en un momento donde se dice que hay un ambiente industrial 4.0. ¿Cierto? Los artistas, los empresarios, los emprendedores, los gobiernos, las instituciones se enfrentan entonces a un escenario o un ambiente industrial 4.0 que tienen que ver con la manufactura inteligente, con la introducción de tecnologías digitales en la industria de la fabricación, la incorporación de la Internet de las cosas, el cómputo móvil, la nube, la Big Data, las redes de sensores. O sea, un lenguaje que es bastante novedoso para no solamente para los empresarios de otro tipo de producciones, sino también para, yo diría, los productores de arte y los empresarios del arte. Entonces esto es un reto extremadamente, yo diría, violento, una ruptura tremenda, que en poco tiempo el sector se tiene que ir acompasando, no digamos ya siendo parte, porque eso va a llevar un poco más de tiempo, sobre todo a los países como nosotros, ¿no? En términos de desarrollo económico no estamos adelante en la competencia. Sí, las empresas están transitando hacia arquitecturas tecnológicas que le permiten mayores niveles de integración, más eficiencia en su cadena de suministro y por lo tanto generan o sea, en términos de tiempo, ahorro de costos y más rentabilidad de sus inversiones. En este sentido, esto impone la necesidad de reconfigurar no solamente el tema de la producción de arte, sino las propias sociedades. Y para nosotros en Cuba es un elemento fundamental también poder pensar y orientarnos como sociedad en el tema de un ambiente 4.0 que en las próximas décadas va a dominar absolutamente el tema de la producción de bienes y servicios. Básicamente nosotros podríamos avanzar en el tema lo referido a los entornos laborales más adecuados a partir de rutas específicas que le permitan al país aumentar la productividad del trabajo. Este es el ámbito de los artistas, como le decía.
esta es la forma en que se responde a la realidad y depende de cómo se responda el éxito. Entonces, esas son las ideas fundamentales. O sea, hay una serie de elementos también que nos dicen que las complejidades de un país cualquiera, pero en este caso las nuestras, para insertarnos en un mundo 4.0 tienen que ver, uno, con el tema de las fallas del crecimiento económico propio, que sabemos, las relaciones singulares, vamos a decir, entre las empresas públicas, las empresas no públicas, o sea, las empresas privadas, los emprendimientos, la infraestructura que para nosotros nos golpea mucho, y las fuentes de financiación, lógicamente, que todos son un elemento fundamental. Yo diría entonces que hay una serie de retos para la sociedad cubana y para los productores de arte cubano. Yo, como les explicaba al principio, que tengo la posibilidad de mirar desde la academia, desde la ciencia esto, pero también como artista y como actor en el tema de la industria de la música, pues soy músico. Bueno, pues para nosotros es bastante complejo en términos de garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto. Si estamos hablando de un grupo de más de 20 años, de 26 básicamente, con premios, con posibilidades, pero que, por ejemplo, si llevamos al mundo de hoy, tomando en cuenta el mismo escenario de pandemia que estamos teniendo, complejiza mucho la vida, la producción de arte, etcétera. Y yo no hablo solamente en nuestro país, en Cuba, sino estoy seguro que eso en el mundo entero hemos podido leer, o sea, cómo se ha deprimido el tema de los conciertos, el tema de las giras, de los festivales, y es extremadamente complejo. Entonces hay una serie de retos que para Cuba como país tenemos en términos de poder comenzar a insertarnos en este mundo. Yo pienso que hay una serie de sectores que llevan la avanzada en nuestro país, básicamente la biotecnología, la producción de software, etcétera, que son, yo diría, los que deberían tirar del carro en este sentido. Bueno, uno de los retos entonces es el tema de las capacidades tecnológicas para la industria en general y para la industria culturales, básicamente estoy hablando del cine. Se ha descentralizado mucho el tema de la música. Hoy podemos hacer un disco en la casa con una computadora, y eso también es bastante, yo diría, complejiza el fenómeno. O sea, el tema del marco regulatorio y legal, los efectos del sector y del encadenamiento del sector de la producción de arte con otros sectores, por ejemplo, para nosotros el sector del turismo, que es extremadamente importante. Bueno, yo creo que hay que avanzar en este sentido de verdaderamente pueda el sector de la producción de arte insertarse en todo este esquema del sector turístico, y bueno, poder avanzar en que la industria cultural y creativa sea para Cuba uno de los elementos, yo diría, clave de su estrategia de desarrollo. Yo creo que eso todavía es incipiente. Hay un grupo de personas, hay un grupo de entidades, de instituciones investigativas que estamos apostando por esto, pero es bastante complicado en términos de llevar a la práctica las ideas fundamentales de la producción de arte como motor del desarrollo. O sea, hemos hablado, por ejemplo, del tema de los trusts, de las ciudades inteligentes, de los distritos culturales, y todo eso estamos, yo diría, hay un nivel de avance, pero hay un nivel todavía aislado, todavía no es sistémico. Y en este sentido, esa es la idea que nosotros teníamos. Por último, hay algunas decisiones en el ámbito de política interna que tomar, lo referido a una reforma financiera en marcha, qué lugar básicamente tiene el mercado como elemento de apalancamiento de la producción de arte, y qué lugar tiene, vamos a decir, la planificación como elemento fundamental de nuestra economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos movemos, hay determinadas trayectorias, determinados elementos positivos y también elementos que hay que, yo diría, rescatar. Esa es la idea que nosotros traíamos. Si en determinado momento tenemos posibilidad de intercambiar o de responder alguna duda o de establecer algún nivel de, yo diría, de relación de trabajo o de crítica o comentario o lo que venga, nosotros vamos a estar dispuestos en este sentido. Entonces, en ese sentido, muchas gracias y un placer poder estar acá con ustedes.